No voy a pedir disculpas a Sánchez, yo soy el agredido. Esta fue la frase que le dijo en las últimas horas el presidente de Argentina a un medio de comunicación de su país. Javier Milei elevó el tono de la tensión diplomática que mantiene con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que lo acusa de llamar corrupta a su esposa Begoña Gómez. Sobre sus declaraciones sobre la esposa de Sánchez, Milei se defendió diciendo que en todo el mundo se hablaba de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencias. Que es socialista sin saberlo. No le voy a pedir disculpas a Sánchez bajo ningún punto de vista. ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo si fui yo el agredido? Además, el orden de magnitud de las agresiones de Sánchez y toda su gente. Lo que dije yo no reviste una agresión. Atención, el gobierno en España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez acaba de tensionar más las relaciones con Argentina y ordenó el retiro definitivo de su embajador en Buenos Aires tras las nuevas declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó a Sánchez de cobarde. El presidente argentino agregó que no se disculpará como veían, sino que por el contrario espera que el gobierno español se disculpe por haberlo tratado a él de drogadicto. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, puso en entredicho que vayan a permitir una próxima visita de Milei a Madrid, prevista para el mes de junio. Andrés Gil con la noticia. Hola Carla, Enrique, muy buen día. Cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes de la mañana de NTN 24. Tenemos aquí en España las 2 de la tarde, 10 minutos, 8:10 de la mañana en el este de Estados Unidos. La entrevista concedida por el presidente Javier Milei anoche, tan solo después de regresar de España, fue la que encendió nuevamente y tensionó más aún esta crisis diplomática con el gobierno de España. En esa entrevista, lo que ustedes señalaban, el presidente Javier Milei no solo dijo que no se iba a disculpar, sino que esperaba él que el gobierno de España se disculpase, y además hizo un listado de todas las agresiones verbales que le han lanzado ministros del gobierno español durante las últimas semanas e incluso de ataques que ha hecho el propio Pedro Sánchez en contra de Javier Milei durante los últimos meses. Dice Milei que él no se va a disculpar, ya ustedes lo estaban viendo, sino que espera que el gobierno de Pedro Sánchez se disculpe. Pero además señaló Milei que lo que está pretendiendo en este momento el gobierno de Pedro Sánchez es, en alianza, según Milei, con el kirchnerismo, hacerle la vida imposible, no dejarle gobernar a Javier Milei, y que además están utilizando, según Milei, a las mujeres del gobierno de España para lanzarle los ataques a él, para insultarlo a él, para luego tildarlo a él, a Milei, de misógino, según lo que expresó él en esta entrevista. Pues ante estas nuevas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, hace algunos minutos anunció una nueva determinación que toma su gobierno, y es elevar más aún, tensionar más aún esta crisis diplomática y ordenar el retiro definitivo de su embajadora. Recuerden ustedes que el pasado fin de semana, cuando Milei había calificado a la esposa de Pedro Sánchez de corrupta, ella está encausada en un proceso judicial por un presunto caso de corrupción. Cuando Milei la calificó de corrupta, la decisión del gobierno español fue llamar en consultas a su embajadora y convocar al embajador argentino aquí en Madrid para entregarle la nota de protesta y exigirle las disculpas que no se produjeron y que no se van a producir, y por lo tanto entonces el ministro de Exteriores anuncia el retiro definitivo de su embajadora de Buenos Aires. El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y, finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. El ministro Álvarez hizo una revelación acerca del próximo viaje que tiene previsto el presidente Javier Milei a Madrid. Dentro de un mes exactamente, el 21 de junio, el presidente Milei tiene previsto volver a Madrid para recibir el premio del Instituto de Economía Juan de Mariana. El ministro Álvarez dice que revisarán de qué se trata ese viaje, es decir, puso en entredicho que el gobierno español vaya a permitir ese viaje, y además ha recalcado el ministro de Exteriores de España que durante el viaje anterior el presidente Milei no tuvo ningún contacto con las autoridades españolas, no tuvo ningún contacto con el presidente del gobierno español, no solicitó ninguna reunión, y que por el contrario el gobierno español le prestó todos los recursos como el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, el dispositivo de seguridad y todo aquello que siempre le ofrecen a los jefes de Estado que visitan a España.
España puso en entredicho José Manuel Álvarez que vayan a permitir una próxima visita de Milei prevista, como les digo, para el próximo 21 de junio. Y explicó además en qué va a consistir esta determinación del gobierno de España de retirar definitivamente a su embajadora y dejó abierta la posibilidad de que haya un punto más alto, un punto de mayor tensión en estas relaciones ya muy fracturadas entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Javier Milei. La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Yo trasladé personalmente al embajador argentino en Madrid que exigíamos disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas, que acogimos a Javier Milei de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República Argentina, que es una república hermana de España. Fue permitiendo que aterrizara y despegara desde la base de Torrejón, ofreciéndole las garantías de seguridad. Y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. Por lo tanto, Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires. Toda esta tensión diplomática entre el gobierno de España y el gobierno de Argentina ha significado también una dura disputa interna en la política española, pues la oposición ha tenido varias posturas. Voy a explicarles. El partido Vox, que es el partido que invitó a Javier Milei el pasado fin de semana aquí a España, ha sostenido que es Milei el agredido y que es Sánchez quien debería estar pidiendo disculpas. Incluso el partido Vox ha señalado que lo que está haciendo Pedro Sánchez es dando una utilización política y electoral a esta situación, toda vez que dentro de 20 días hay elecciones europeas, elecciones al Parlamento Europeo y según algunas encuestas los partidos de derecha tendrían un importante repunte y un buen resultado en esas elecciones. Esta mañana, poco antes de conocerse la nueva determinación del gobierno del presidente Pedro Sánchez, la portavoz parlamentaria del partido Vox, Pepa Millán, señalaba que, según Vox, la culpa de esta crisis diplomática no la tiene Milei, sino que la tiene el gobierno de Sánchez, que fue quien inició los insultos en contra de Milei. Se trata de un conflicto que ha iniciado exclusivamente el Gobierno de España. El Gobierno de España es experto en conflictos diplomáticos, pero no por cerrarlo, sino por abrirlo. Y aquí tenemos a un gobierno con dos ministros que se han dedicado a insultar al presidente Milei, a decirle que es un drogadicto y que es un fascista. Entonces, ¿qué es lo que esperaban? ¿Que Milei se quedase callado? Evidentemente no. Y esa actitud solamente puede provenir de gente que se cree impune. El gobierno de España se cree que es impune, que ellos son una casta privilegiada, que pueden hacer lo que quieran y que no pueden recibir ningún tipo de reproche social ni judicial. No sabemos cómo va a acabar. Sí sé cómo deberían acabar, que es con el presidente del Gobierno pidiendo disculpas por su actuación, por la lamentable actuación del ministro de Exteriores, que no se ha dignado a llamarnos en ningún momento para hablar ni del Sáhara, ni de Argelia, ni de Israel, pero sí quieren hablar con nosotros para que digamos unas palabras en defensa de la mujer del presidente del Gobierno y no por el follón internacional en el que nos meten cada vez que abren la boca. Así es como debería terminar todo este lamentable espectáculo que está sumiendo a España una vez más en la más absoluta humillación. Les decía que hay dos posturas por parte de los partidos de oposición aquí en España. Una, la postura del partido Vox, muy cercano al presidente Javier Milei, que señala claramente que la culpa la tiene el presidente Pedro Sánchez. Y la otra, la postura del Partido Popular, principal partido de oposición, que ha criticado por igual a Javier Milei por lanzar insultos en contra de Sánchez y a Sánchez por lanzar insultos en contra del presidente Javier Milei. Y hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, igualmente, poco antes de conocer esta nueva determinación del gobierno de España, pidió que se preserve una buena relación porque hay de por medio intereses comerciales y económicos de hondo calado entre España y Argentina. Pretendemos que nuestras empresas sigan exportando al resto de Europa y del mundo y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis institucional y diplomática.
Sobre los nexos comerciales y económicos entre España y Argentina, un dato muy breve para finalizar. España es para Argentina el segundo mayor inversor en el mundo, solamente superado por Estados Unidos. Es decir, España es el principal país europeo con inversiones en Argentina. Alrededor de 110 empresas, grandes empresas españolas, tienen inversiones en Argentina. Y Argentina es a su vez, para España, el segundo mayor socio comercial de América Latina, solamente superado por Brasil. Las inversiones y los nexos comerciales de Argentina hacia España son los segundos más importantes por parte de un país latinoamericano. Así que lo que está en juego, más allá de las posturas políticas e ideológicas de cada uno de los presidentes de ambos países, es, desde luego, una situación de relación económica, comercial y empresarial de mucha, pero mucha importancia. Información en directo desde Madrid, ampliaremos en próximas emisiones. Un abrazo para ustedes y feliz día les deseo.